oportunidad vamos a continuar con el método de integración por fracciones parciales y veremos el caso 4, es decir, el caso en el cual tenemos integrales de la forma P de X sobre Q de X por diferencial de X, donde Q es diferente de 0 y es una fracción propia, es decir, que el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Y este caso 4 se refiere a aquel caso en el cual el polinomio Q contiene factores cuadráticos irreducibles, repetidos, de la forma ax cuadrado más bx más c a la n, donde tenemos el discriminante b cuadrado menos 4ac que debe ser menor que 0. Esto nos indica pues que es una fracción irreducible. Este tipo de fracciones se descompone en fracciones parciales de la siguiente manera. El integrando p de x sobre q de x va a ser igual. Recordemos que el número de fracciones parciales que vamos a tener es igual al número, de factores cuadráticos que tengamos, al orden de q. Aquí en términos generales sería a, una constante a, por, miren, y aquí he puesto la derivada del factor cuadrático, elevado a la n, a la 1, más b sobre ax cuadrado más bx más c por la derivada del factor, por el factor cuadrático elevado al cuadrado, más d sobre el factor cuadrático al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la enésima fracción. Lo importante acá es determinar el valor de las constantes a, d, c, d, etcétera, y luego integrar. En el caso de que eran fracciones parciales o expresiones en las cuales el denominador contenía solo factores, no era muy complicado. En el caso de tener factores cuadráticos, sí es un poco más complicado. Vamos a ver un ejercicio. Por ejemplo, tengo acá el integral, ¿verdad?, de la expresión que es 2x al cubo, 2x elevado al cubo, más 8x cuadrado, 8x al cuadrado, más 18x, más 14, entre el factor cuadrático repetido, que es x cuadrado, x al cuadrado, más 2x, más 2, elevado al cuadrado, por diferencial de. El primer paso es observar si esta expresión es una fracción propia o impropia. Si observamos, el grado del numerador es 3, pero el grado del denominador sería 4. Es decir, que el numerador tiene menor grado que el denominador. Es una fracción propia. Entonces vamos a trabajar con la fracción propia y la voy a descomponer en fracciones parciales. Esta fracción la vamos a descomponer en fracciones parciales, que según lo indicado en la teoría sería, el primer factor va a ser a, ¿verdad?, la constante a multiplicado por la derivada de el factor cuadrático, que es 2x más 2, entre el factor cuadrático, x cuadrado más 2x más 2, más otra fracción b sobre el mismo factor cuadrático, más, como el factor se repite 2 veces, tendríamos otras 2 fracciones, c multiplicado por
la derivada c multiplicado por la derivada del factor cuadrático entre pues el polinomio. Más otra fracción por cada factor tendría dos fracciones parciales. Más b, el polinomio. Pero estos van a ir elevados al cuadrado. Van a ir elevados al cuadrado. Porque se va repitiendo el factor y lo vamos agregando. Si hubiera sido de grado 3, pues tendríamos acá otros dos factores con exponente 3. Ya tenemos entonces descompuesto en fracciones parciales. ¿Qué sigue ahora? Bueno, encontremos las constantes A, B, C y D. Para ello voy a arreglar esta expresión multiplicando ambos lados de la ecuación por el factor cuadrático elevado al cuadrado. En el miembro izquierdo me queda nada más el numerador, ¿verdad? Y en el miembro derecho, al multiplicar, me va a quedar A por 2x más 2, ¿sí? Multiplicado por x cuadrado más 2x más 2. Porque al multiplicarlo por el factor elevado al cuadrado, se me va a ir un x cuadrado más 2x más 2 con 1. Más, ¿verdad? B por 2x cuadrado, por x cuadrado, perdón. Así, más el otro factor que sería c por 2x más 2, que es la derivada del factor. Se elimina el x cuadrado con el x cuadrado, más d. Para resolver esto necesitaría 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Se pueden hacer varias cosas. Le podemos dar valores a x, 3 valores, ¿no? Que podrían ser 0, 1, menos 1 o los valores que queramos. O si no, utilizar el principio del álgebra que dice que dos polinomios son iguales si los coeficientes de las variables elevadas al mismo exponente son iguales y los términos independientes son iguales. Entonces voy a hacer eso, pero para hacer ese caso, lo que tenemos que hacer primero es efectuar acá los productos. Al efectuar el producto de estos productos que están acá, vamos a llegar nosotros que nos resultaría 2a x por x cuadrado, 2a x al cubo, ¿sí? Más 2ax por 2ax me da 4a x cuadrado. X cuadrado sería 2ax por 2 más 4ax. Luego seguimos con este 2 que sería 2a por x cuadrado me da 2a x al cuadrado, ¿verdad? Más 2a por 2x, 4ax, 4ax, más 4ax y 2a por 2 más 4a, más 4a, más 4a. Luego efectuamos este producto más bx al cuadrado más 2bx más 2bx más 2bx más 2b más 2b.
más 12x, 2c por x, más 12, más d. Ahora voy a agrupar términos semejantes del lado derecho, es decir, aquellos términos que están afectados por la misma variable elevadas al mismo exponente. Vemos que con x cubo solo tenemos este factor, ¿verdad? Tendríamos nosotros que solo es esta parte de acá. Más, veamos con x cuadrado cuáles son los términos que puedo aplicar. Aquí tengo ax, aquí tengo ax, vamos a ver ax cuadrado, 2ax cubo, 2 por 2, 4, aquí es 4ax cuadrado, ¿sí? 4a, 4a, tengo 4a más 2a, 6, 6, 6a, tendríamos acá 6a, veamos qué otro tiene en x cuadrado, b, 6a más b, 6a más b, factor de x al cuadrado, más los factores que solo tienen x, que tendríamos acá 4a más 4a me da 8a, 8a, ¿verdad? Vamos a ver, 4a más 4, 8, y b más 2bx más 2b más 12, más 12. Esto está afectado por la variable x. Más, ahora lo que no tiene x, el término es independiente, que sería, vamos a ver, 4a, 4a, más 2b, más 12, más d. ¿Sí? Ya agrupé. Ahora, partiendo de esta igualdad, yo voy a obtener 4 ecuaciones. Por ejemplo, del lado izquierdo, el x cubo está afectado por el 2 y el lado derecho está afectado por 2a. Quiere decir que igualando tendría yo que 2a es igual a 2. Y esta pues es mi ecuación número 1. Ecuación 1, así le voy a poner. Ecuación número 1. Veamos ahora. Lo que tiene x cuadrado del lado derecho es 6a más b. Y del lado izquierdo, ¿quién acompaña al x cuadrado? 8. Y esta va a ser mi ecuación número 2. Esta es mi ecuación 2. Veamos los términos que tienen x. Del lado derecho tengo que 8a más 2b más 2c es igual a. Y en el lado izquierdo está afectada por el número 8. Y esta sería mi ecuación número 3. Ecuación 3. Y por último, los términos independientes. Acá sería 4a más 2b más 2c más d. ¿Verdad? El término independiente del lado izquierdo tiene que ser igual al término independiente del lado derecho, que es 14. Y esta sería pues mi ecuación número 4. Esa es mi ecuación número 4. Ahora tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. Y en este caso está bien fácil, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, de acá, de la ecuación 1,
yo puedo obtener el valor de A. ¿Cuánto vale A entonces? A va a ser igual a 1, ¿verdad? Despejo A, 2 entre 2, 1. Luego lo que puedo hacer es que ese valor de A lo sustituyo en la ecuación 2. Si en vez de A pongo el 1, sería 6 por 1, 6. Pasan este lado. Me queda que B es igual a ¿cuánto? B es igual a 2. Siguiendo la misma tónica, en este caso, en este ejemplo, si en la ecuación 3, en vez de A pongo el 1 y en vez de B pongo el 2, obtendría el valor de C, donde C va a resultar que es igual a 3. Y en esta ecuación 4, si yo sustituyo los valores de A, B y C, me quedaría 4 por 1, 4, más 2 por 2, 4, 8, más 2 por 3, 6, 8 más 6, 14. Al despejar D, me queda que D resulta ser igual a 0. Quiere decir que ya tengo los valores de las constantes A, B, C y D. Ahora ya podríamos nosotros encontrar este integral. Lo vamos a hacer. Quiere decir que para encontrar el integral voy a descomponer las fracciones, ¿verdad? Sería, la primera es el integral de A, donde A me dio 1, así le vamos a poner, así lo voy a poner, 1 por la derivada, ¿no? Que era 2x más 2, sobre el primer factor, que era x cuadrado más 2x más 2, por el diferencial de x, más otro integral, descomponiéndolo, ¿verdad? B, y B era 2 sobre el mismo factor cuadrático por el diferencial de x, más la otra fracción que sería el integral de C, donde C vale 3, ¿sí? 3 por la derivada del factor, que es lo que habíamos descompuesto, sobre el factor cuadrático, ¿verdad? Este pero al cuadrado. Este factor pero elevado al cuadrado. Lo vamos a elevar al cuadrado. Este al cuadrado. Y sería por diferencial de x. Más D, ¿verdad? Pero como D vale 0, ¿sí? Al despejar o al sustituir en esta expresión, en vez de D pongo 0, pues esta integral se me vuelve 0. ¿Sí? Ahora vamos a arreglar esto un poquito, ¿verdad? Para explicarles algo. ¿A qué va a ser igual entonces la integral? Ahí le voy a quitar el 1 para que no tengamos dificultades, ¿verdad? Aquí le voy a quitar, lo voy a copiar todo esto de una sola vez para poderlo arreglar. Aquí voy a quitar el 1, no se pone, ¿verdad? Aquí el 2 lo voy a sacar de la integral 2 veces y aquí me quedaría 1 y aquí voy a sacar el 3. Ahora, si ustedes observan, estas integrales no son inmediatas, ¿no? ¿Sí? Sino que tendría que hacer un cambio de variable, un cambio de variable. Y todavía voy a hacer otro cambio acá, en esta expresión. Si yo esto completo cuadrados en x, ¿sí? En el denominador completo cuadrados en x, eso me va a quedar, es equivalente a decir x más 1 elevado al cuadrado más 1. ¿Sí? Solo por efectos de que vean los integrales. Ahora, en todos estos casos, ¿sí? Hay que hacer un cambio de variable. Por ejemplo, para este primer integral, ¿sí? ¿Cuál sería mi cambio de variable?
Para este integral sería, vamos a ver cómo sería el cambio de variable para este integral. Para este, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer acá? Voy a hacer u, un cambio de variable. U va a ser para mí x cuadrado. U va a ser igual a x elevado al cuadrado más 2x más 2. Este va a ser mi u. Ese va a ser mi u para este integral. Para este otro voy a hacer w. W va a ser igual a x más 1. W va a ser igual a x más 1. Y para este otro quedaría prácticamente igual. Para este voy a hacer, en vez de W que le pongo Z, voy a poner, ¿verdad? Z va a ser igual a x cuadrado más 2x más 2. Al hacer ese cambio de variable, para no estar acá perdiendo tanto tiempo, aquí ven, si hago u, x cuadrado más 2x más 2, el de u sería 2x más 2. Ese es el objetivo de poner la derivada del factor en el numerador. Me quedaría du sobre u, que es igual a que su integral es inmediata, logaritmo natural de u. Y acá, si hago w, x más 1, el dw va a ser diferencial de x. Me quedaría w al cuadrado más 1. Y esa ya sería una integral inmediata que es tangente inversa. Y acá pues me va a quedar de z sobre z al cuadrado, que también es una fórmula básica, ¿no? Integral. Si hacemos esas sustituciones, al final vamos a llegar, ¿verdad? Que esta integral resulta ser igual, ¿sí? Este dijimos que era ¿qué? Logaritmo natural. Logaritmo natural de x cuadrado más 2x más 2. X al cuadrado más 2x más 2. Más, ¿verdad? Dos veces, este es el 2. Y al hacer el cambio de variable me quedaría ¿qué? Tangente inversa. Tangente inversa. Tangente inversa. Me equivoqué, tangente inversa a la menos 1. ¿De quién? De x más 1, ¿verdad? De x más 1. De x más 1. Y acá pues sería 3 veces más, le voy a poner. Más 3 veces esto, ¿verdad? Pero si hacemos z, lo de abajo tengo el de z, me quedaría dz sobre z cuadrado. Al pasarlo al numerador me queda z a la menos 2 más 1 a la menos 1 entre menos 1. Y más entre menos da menos. ¿Sí? Y acá pues me va a quedar 1 sobre x cuadrado más 2x más 2. Es equivalente a esto que voy a escribir ahora. 1 sobre x cuadrado más 2x más 2. Más la constante c. Y ahí hemos pues resuelto este ejercicio. Si se fijan, lo más importante pues es encontrar los valores de las constantes. Vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo número 2, le voy a poner acá. El ejemplo 2 va a ser un poquito diferente, no tanto, ¿verdad? ¿Sí? El ejemplo 2. El ejemplo 2 es el siguiente. El ejemplo 2 dice el integral, ¿verdad? Vamos a ver. En el numerador tengo 1
menos x más 2x al cuadrado menos x cubo. Menos x elevado al cubo. Esto sería en el numerador. Y en el denominador tengo la siguiente expresión, que es x factor de x cuadrado más 1. De x elevado al cuadrado más 1. Elevado al cuadrado. Si nos fijamos en este caso, tengo un factor lineal y un factor cuadrático irreducible, porque no lo puedo seguir factorando, repetido 2 veces. Es una fracción propia también, ¿verdad? El exponente, el grado del numerador es 3, el grado del denominador es 5. Andamos bien. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a descomponer en fracciones parciales esta expresión. Me va a quedar igual a que para el factor lineal tendría un factor que es a sobre x. Hoy vamos con los factores cuadráticos, más otro factor que sería b por la derivada del factor cuadrático, en este caso es 2x, sobre el factor cuadrático que es x al cuadrado más 1, más otra fracción c sobre este mismo factor, porque aquí he descompuesto el primer factor, más otra fracción que va a ser d por la derivada, que es 2x, entre el mismo factor, pero ahora el grado de este lo voy a aumentar en 1, ¿verdad? Esto elevado al cuadrado. Más otra fracción, que sería e sobre esta misma expresión. Esta misma expresión. Igual que en el ejercicio anterior, voy a multiplicar ambos lados por x factor de x cuadrado más 1 al cuadrado. En el lado izquierdo, al multiplicar ambos lados, solo me queda el numerador. ¿Sí? Igual, y acá me quedaría a, y la x se elimina, y me queda a factor de x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Más, ¿verdad? B por 2x, B por 2x, y se me va un x cuadrado más 1 con un x cuadrado más 1, y me va a quedar nada más un x cuadrado más 1, ¿no? X al cuadrado más 1. Hoy vamos con este que está al cuadrado, sería más d por 2x, y el x cuadrado más 1 se elimina. Ah, pero por x también. Por x. Más e, igual, ¿verdad? Más e multiplicado por x también. Ya tenemos ahí, pues, una expresión lineal. Ahora lo que voy a hacer es efectuar los productos que están indicados. ¿Sí? Vamos a efectuar los productos indicados. Del lado izquierdo me queda lo mismo. Y aquí voy a multiplicar. Desarrollando la cuadrática y multiplicando me va a quedar
a por x cuadrado del primero, que es x a la cuarta, más el doble del primero por el segundo, sería 2a por x cuadrado, más el cuadrado del segundo, esto me quedaría más a. Hoy vamos con este otro, que sería más 2bx cubo, 2b por x al cubo, más 2bx, más 2b por x. Aquí me faltó, sería 2bx al cubo, x. Más, multiplicando todavía, 2dx cuadrado. 2d por x elevado al cuadrado. Más e por x. Más e por x. ¿Verdad? Más e por x. Ahora vamos a agrupar, así como hicimos antes, los términos semejantes, ¿no? Del lado derecho, para poder comparar, pues, los polinomios. ¿Quién me acompaña a x a la cuarta de este lado? X a la cuarta. Aquí creo que ha habido un errorcito. Vamos a ver, x a la cuarta. Está bien, ¿verdad? X a la cuarta más 2b x cubo. X a la cuarta más 2x cuadrado más a más 2bx. Aquí, ¿ves? Aquí estamos mal, pero ¿por qué? ¿Qué pasó acá? 2b 2bx 2bx. Aquí me faltó la x, ¿verdad? Vamos a ver, b por x. Y aquí está bien. Aquí me faltó la x, ¿ves? Porque se me eliminaría un x cuadrado más 1 con un x cuadrado más 1. Pero tengo la x también. Si me falta la x, ¿sí? Quiere decir que me va a quedar 2b x a la cuarta más 2b x cuadrado más 2b x cuadrado. Haciendo la corrección pertinente. Más 2bx. Está bien, luego eso está bueno. Entonces, agrupándonos, ¿quién tiene x a la cuarta? X a la cuarta está acá, que es a, más aquí también, que es 2b, más 2b. Esto multiplicado por x elevado a la cuarta. Ahora, los que tienen o están acompañados de x al cubo. Los que están acompañados de x al cubo. Que sería, aquí me comí uno, aquí bc, a, b, aquí no dice el dc, ¿verdad? A, b, c. ¿Qué dice el c? Pues aquí me faltó, ¿verdad? Más, sería c, más c, acá, más, multiplicando, ¿no? Porque este me va a quedar a por esto, a por, ¿qué dice acá? Vamos a ver. Esto está bien, multiplico por esto, me quedaría a, correcto, más b por 2x por b, más c por x y por, nada más c por x, ¿verdad? C por x, más d, 2x, más e sobre x
por X. Está bien acá. Entonces tendríamos 2A más 2B más CX al cubo, que sería acá, que sería este, pero este está multiplicado por X CX al cubo, CX cuadrado, A, B, C. Aquí me equivoqué. Aquí miren, aquí es el 2X. No, estamos bien, estamos bien. Aquí es el 2X. Este es para este y este es para el otro. Al multiplicarlo acá el C, me va a quedar A sobre X cuadrado más 1 al cuadrado, multiplicado por, sería A por esto, aquí me queda por X, ¿verdad? ¿Está bien? Sería B por 2X por X, ¿está bien? Luego el C, me va a quedar por X y además por X cuadrado más 1. ¿Sí? Más X cuadrado más 1 más B. Y ahí estamos bien acá, C. Aquí me faltaron términos, ¿verdad? Sería AX cuadrado más B por 2X cuadrado, X a la cuarta, más 2BX cuadrado, más, aquí me faltó, más 2BX, más 2BX, más 2BX cuadrado, más CX cubo sería, más C por X al cubo, CX al cubo más CX, que sería estos términos de acá, más C por X, más 2BX cuadrado más X. Vamos a ver. AX a la cuarta más 2AX cuadrado más A, que sería B, 2BX a la cuarta más 2BX cuadrado más, me quedaría más 2BX cuadrado. Está bien, ¿no? Este por este y este por este. CX cubo más CX. Estamos bien. Ahora lo que tiene X al cubo. Lo que tiene X al cubo sería nada más CX, ¿verdad? ¿Sí? Más C por X al cubo. Ahora lo que tiene X cuadrado, que sería 2A más 2B más 2B. Sería 2